Hola, hola. Bueno, hoy voy a hacer la presentación de un psicoanalista suizo que se llamó Carl Gustav Jung. Este psicoanalista ocupa un lugar singular dentro de la historia del pensamiento psicológico. Durante mucho tiempo fue marginado por la tradición psicoanalítica dominante y no por falta de rigurosidad. En realidad pienso que fue por la amplitud y profundidad de su mirada, ¿no? Que quizás no era una mirada para esos tiempos, porque él fue colaborador de Freud. En realidad el gran aporte de Jung es que él no reduce la psique al conflicto intrapsíquico solamente, ni al inconsciente que conceptualizó Freud, el inconsciente reprimido, sino que su obra en realidad abre el campo psicológico al símbolo, al mito, a la dimensión colectiva de lo humano y al problema del sentido. Aquí no lo tomamos como una derivación del psicoanálisis, sino como una ampliación decisiva de la comprensión de la vida psíquica. Jung tuvo una gran crisis en el año 1913 y de esa crisis nos han quedado como testimonio los libros negros y el libro rojo. Los libros negros tuvieron su aparición ahora hace muy poco tiempo, creo que este año, y el libro rojo apareció en el año 1910. Él allí relata, el relato de la gran crisis que él sufre en 1913. Y él, lejos de patologizarla, decide ingresar conscientemente a ella. En ese momento, él tiene una gran crisis con su colega Freud. Registra sus experiencias de esa crisis en los llamados libros negros, que son diarios clínicos y vivenciales donde anota imágenes, sueños, diálogos internos, y de este material surgirá el libro rojo. Allí Jung se enfrenta con las figuras del inconsciente, se enfrenta a lo simbólico y se enfrenta a lo más misterioso de toda su alma, ¿no? Y de todo su inconsciente. Esta experiencia funda su ruptura con Freud y el nacimiento de su psicología analítica. La crisis no fue un colapso, fue una iniciación al pensamiento profundo de lo humano. El libro, quiero hacer un poquito de historia sobre el libro rojo, porque el libro rojo aparece en el año 2010 y es un libro que, bueno, él tiene su material más cotidiano, después de sus sueños, en la noche. Él tiene todo ese material que le baja a través de visiones, sueños, y los escribe en los libros negros. Y los libros negros son ese diario que después él lo va a elaborar eso durante 16 años que le lleva a escribir el libro rojo. Él escribe el libro rojo y en realidad el libro rojo es para leerlo en estos tiempos. No era para esa época. Él lo sabía y entonces decidió, en su testamento, decidió que ese libro debía quedar bajo una caja de seguridad en un banco de Suiza
durante 100 años, porque él pensaba que era para ser leído entonces en estos tiempos, ¿no? De todas maneras, estuvo 70 años guardado en esta caja de seguridad. Bien, entonces, aquí vamos a tomar qué es lo que él descubre o este acontecimiento lo lleva a investigar que existen dos conciencias que serían como dos planos, de la existencia, estas dos conciencias. O sea, vivimos con una conciencia que está orientada al mundo visible, y entonces es una conciencia adaptativa, es una conciencia racional, que es necesaria para la vida social, para el lenguaje, para el trabajo y las normas. Yo después voy a ampliar mucho el tema porque en realidad esta conciencia nace de nuestra vida en este plano, ¿no? Y esta conciencia está guiada y orientada siempre por el deseo del otro. Esto ya lo vamos a ver en alguna otra entrega. Entonces, pero junto a esta conciencia habría una conciencia mucho más profunda, una conciencia invisible y una conciencia simbólica, enlazada al inconsciente personal y colectivo, porque él estableció dos inconscientes. Esto también lo llevó a tener grandes diferencias con Freud, ¿no? Freud había hecho su gran descubrimiento del inconsciente por su lado y Jung por otro. Pero en realidad Jung conceptualiza un inconsciente individual bastante parecido al de Freud, con otros nombres, ya vamos a ver. El inconsciente individual habitado por las sombras, habitado por... Bueno, ya esto lo vamos a ver. Y un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un inconsciente que alberga otro tipo de símbolos, ¿no? Y en realidad el inconsciente colectivo sería algo así como la historia de la humanidad, que todos tenemos o llevamos dentro según los descubrimientos que él hizo. Y el inconsciente colectivo aparece también en los sueños, aparece en las imágenes y fundamentalmente aparece en los mitos. Hay todo un trabajo que él hizo sobre los mitos junto con Campbell, George Campbell, y establecieron que en realidad los mitos relatan en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de los tiempos, relatan las mismas, tienen las mismas narraciones, o sea que tienen una estructura que les es común. Es muy interesante. Bueno, entonces decíamos que hay dos conciencias, una conciencia de lo que lo llamamos conciencia ordinaria en mi centro, esa conciencia que él habla del espíritu de los tiempos, ¿no? Que es la conciencia con la que podemos leer lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Para la cual necesitamos para estar adaptados a esta realidad. Ahora, estas dos conciencias no se excluyen. En realidad se pliegan una sobre la otra. Cuando una se impone negando a la otra, la vida se empobrece y entonces aparecen los síntomas. Bien. Otros conceptos de Jung acerca del inconsciente, que él considera el inconsciente individual, es el lugar donde habita la sombra,
donde habita la persona, donde habitan los roles, el personaje, y también se lleva a cabo ahí, desde ese lugar, un proceso que él llama de individuación. Y el proceso de individuación sería el proceso por el cual estas polaridades del mundo cotidiano y el mundo de la profundidad se reúnen o se unen, ¿no? Entonces la sombra reúne todo aquello que no, en realidad, lo que quiero explicar es que la sombra, ¿qué es la sombra, no? Reúne todo aquello que no reconocemos como propio. No solo es lo oscuro de nosotros mismos, es también lo no vivido, lo rechazado y también lo que no se ha desarrollado todavía. Eso sería la sombra. La persona en Jung es la máscara social necesaria que tenemos para presentarnos ante los otros, ¿no? Y esta máscara, esta forma que adquirimos para estar con nosotros, cuando esta forma se rigidiza, se transforma en personaje. O sea, la persona juega siempre el mismo rol de ser si es el chistoso, es siempre el chistoso. Si es el dramático, siempre el dramático. Si es en fin. Y esto, en realidad, nos lleva a que esa rigidez, esa postura, ese posicionamiento, nos empobrece realmente la vida psíquica. Otro concepto que él utiliza es el proceso de individuación. Y el proceso de individuación es el movimiento mediante el cual el sujeto integra sombra, persona y conciencia profunda, y entonces la persona queda, el yo queda un yo maduro, sereno, centrado, y a este yo, él lo llama el self. Hay otros autores también que hablaron del self como constitutivo de una integración de todos los aspectos psíquicos del ser humano. Esto no es algo ideal, no es un concepto de algo ideal, sino que sería el self, sería algo así como el centro organizador de la vida. Bien, hasta aquí sería la presentación o la entrega de hoy y vamos a pasar a otra presentación que sería donde voy a explicar en detalle lo que es la teoría vincular, que es la teoría en la que yo me baso, en la que sería como mi eje central en mi formación y en lo que yo hago en el Centro Arcoíris, que es la teoría vincular, en torno a la cual yo luego incorporo distintos aportes de los que considero los maestros que nos influyen. Bueno, nos vemos en la próxima. Les agradezco que me hayan escuchado y hasta pronto.